Piensa en la última vez que perseguiste a alguien. No necesitas recordar el nombre, solo recuerda la sensación, el mensaje que enviaste 2 veces, la llamada que hiciste cuando ya sabías que no debías, la explicación larga que diste sin que nadie te la pidiera. ¿Qué sentiste después? No era amor lo que hacías, era miedo. Y el miedo, disfrazado de afecto, es una de las trampas más antiguas de la condición humana. Los estoicos lo sabían y dejaron un mapa. No para que te vuelvas frío, no para que te vuelvas insensible, sino para que nunca vuelvas a confundir tu necesidad con tu valor. Hay una ley estoica que nadie te enseñó en la escuela. Una ley que no aparece en los libros de autoayuda modernos, pero que está escrita con precisión casi quirúrgica en los textos que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca dejaron para nosotros hace 2000 años. Se llama la ley de la dignidad y tiene 3 mandamientos. Nunca persigas, nunca supliques, nunca expliques. Antes de entender la solución, necesitamos ser honestos sobre el problema. Vivimos en una época que ha normalizado la mendicidad emocional. La llamamos esfuerzo. La llamamos invertir en las relaciones. La llamamos ser vulnerable. Pero hay una diferencia crucial entre la vulnerabilidad genuina y la súplica disfrazada de amor. La vulnerabilidad genuina viene de un lugar de abundancia. Dices lo que sientes porque te respetas lo suficiente para ser honesto. La súplica viene del miedo. Haces lo que haces porque tienes terror de perder algo o a alguien que en el fondo sabes que no te pertenece. Séneca lo entendió hace 2000 años. En su primera carta a Lucilio, la primera de 124 cartas sobre el arte de vivir bien, abrió con estas palabras: Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo, Lucilio, es ajeno. Solo el tiempo es nuestro. No solo el tiempo del reloj, el tiempo de tu atención, el tiempo de tu energía, el tiempo de tu amor. Cuando persigues a alguien que no se mueve hacia ti, no solo estás regalando tus horas, estás regalando lo único que no puedes recuperar, y lo estás regalando a alguien que no lo ha pedido. El estoicismo no te pide que no sientas. Te pide que seas honesto sobre lo que sientes y para quién lo sientes, para ti o para el miedo que vive dentro de ti. Séneca, Epistulae Morales ad Lucilium, Epístola 1. Epicteto nació esclavo, literalmente. Fue propiedad de otro ser humano, y sin embargo se convirtió en uno de los filósofos más libres que han existido. ¿Cómo? Porque descubrió algo que sus dueños nunca pudieron quitarle: la distinción entre lo que depende de él y lo que no. En el primer capítulo de la Enquiridión, su manual de vida, el libro más breve y más poderoso que nos dejó, escribió: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. De nosotros dependen la opinión, el impulso, el deseo, la aversión. No dependen de nosotros el cuerpo, la reputación, el mando, y en una palabra, todo lo que no es nuestro. Las personas no dependen de ti, no en el sentido en que lo deseas. No puedes controlar si alguien te elige, si alguien te responde, si alguien decide quedarse. Y cada vez que persigues a alguien que no se mueve hacia ti, estás violando el principio más fundamental de la filosofía estoica. Estás intentando controlar lo que no depende de ti, y al hacerlo, le entregas el control de tu paz interior. En el libro 4 de sus disertaciones, Epicteto describe al hombre libre como aquel que no desea nada que esté en manos de otro, y al hombre esclavo, independientemente de sus cadenas, como aquel cuya felicidad depende de la voluntad de otro. Perseguir a alguien no es un acto de amor, es un acto de esclavitud voluntaria. Hay una diferencia que necesitas grabar en tu mente. Desear la presencia de alguien es humano. Necesitar esa presencia para estar en paz es una trampa.
El estoico desea. El estoico incluso ama profundamente. Pero el estoico no necesita, porque sabe que su bienestar no puede depender de lo que otro decide hacer o dejar de hacer. Cuando dejas de perseguir, no estás renunciando al amor. Estás eligiendo tu libertad. Epicteto, Enquiridión. Capítulo 1, Disertaciones. Libro 4. Hay algo más doloroso que perseguir a alguien y no conseguirlo. Es suplicar. La súplica tiene muchas formas. No siempre se hace de rodillas. A veces se hace con mensajes a las 3 de la mañana, con explicaciones que nadie pidió, con gestos grandiosos que buscan demostrar cuánto vales. Pero todos tienen la misma raíz, el miedo a no ser suficiente. Marco Aurelio fue emperador de Roma durante casi 20 años. Tenía más poder que cualquier hombre vivo en su época, y sin embargo escribía en su diario privado, en lo que hoy conocemos como las Meditaciones, recordatorios para sí mismo sobre la dignidad. En el libro 11, sección 13, escribió: «No me ofende que me desprecien si tengo razones para respetarme a mí mismo». Piensa en eso. El hombre más poderoso del mundo conocido se recordaba a sí mismo cada día que su valor no dependía del juicio de otros. ¿Y tú estás suplicando que alguien te confirme que vales? La súplica no es amor, es miedo disfrazado de amor. El amor real no mendiga su propia existencia. El amor real se ofrece con dignidad, o no se ofrece, porque el amor construido sobre la súplica no es un vínculo, es una deuda emocional. Y las deudas emocionales siempre se cobran con resentimiento. Marco Aurelio escribe también en el libro 6 que tu grandeza no dependa de lo que otros te concedan, sino de lo que tú te concedas a ti mismo. El estoico no mendiga lo que debería llegar solo. Si tienes que suplicar para que alguien se quede, ya tienes la respuesta que necesitabas. Marco Aurelio, Meditaciones, libro 6, libro 11, párrafo 13. Esta es la más difícil de las tres, porque explicarse se siente como lo correcto, se siente como honestidad, se siente como respeto hacia el otro. Pero hay una distinción que los estoicos entendían con claridad. Hay una diferencia entre comunicar y justificarte. Comunicar es un acto de integridad, justificarte es un acto de inseguridad. Séneca en su carta séptima a Lucilio escribe: «Recede in te ipse quantum potes». Retírate hacia ti mismo tanto como puedas. Y continúa, trata con quienes pueden hacerte mejor. Deja entrar solo a quienes tú puedes hacer mejores. El punto de Séneca no es el aislamiento, es la selección. No toda persona merece una explicación de tus decisiones. No todo juicio merece una defensa. Cuando te explicas constantemente, ¿qué estás buscando? Estás buscando jueces que te absuelvan, y eso significa que en algún lugar profundo crees que necesitas absolución, que tus decisiones requieren validación externa para ser válidas. Pero el estoico actúa desde sus principios y no necesita que nadie le confirme que hizo lo correcto. Marco Aurelio lo escribe en el libro 11. Actúa como si cada acción tuya fuera la última de tu vida. Nunca te apresures, nunca abandones la razón, nunca actúes con hipocresía. La prueba no es lo que otros piensen de ti. La prueba eres tú frente al espejo, a solas con tu conciencia. Cuando dejas de explicarte, no te vuelves arrogante, te vuelves íntegro. Hay una diferencia enorme entre quien no da explicaciones porque le importa poco el mundo y quien no las da porque confía profundamente en sus propias razones. El primero es un cínico, el segundo es un estoico. Séneca, Epístola 7. Marco Aurelio, Meditaciones, libro 11. Todo esto suena bien en teoría, pero el estoicismo nunca fue solo teoría. Era una práctica diaria,
Un entrenamiento. Veamos cómo se aplica en la vida real. Práctica 1. La pregunta de Epicteto. Cada vez que sientas el impulso de perseguir, suplicar o explicar, hazte esta pregunta. ¿Depende esto de mí? Si la respuesta involucra a una persona que elige no moverse hacia ti, la respuesta es no. No depende de ti, y lo que no depende de ti no merece el gasto de tu paz interior. Epicteto lo llama la prueba del primer principio. Antes de actuar, antes de enviar ese mensaje, antes de llamar por tercera vez, ¿depende esto de mí? Si no, suéltalo. Práctica 2. El silencio como poder. Séneca, en su carta 25 a Lucilio, escribe: Primum hoc placeat, sustine et abstine. Primero esto, aguanta y abstente. Quien se explica demasiado ya perdió la discusión consigo mismo. El silencio no es ausencia de respuesta. Es la respuesta más poderosa que existe. La próxima vez que sientas la necesidad urgente de justificar tus decisiones ante alguien que no te las preguntó, elige el silencio, no con frialdad, con dignidad. Práctica 3. La prueba del espejo. Marco Aurelio se hacía esta pregunta cuando dudaba. ¿Lo haría si nadie lo supiera? Si necesitas que alguien lo vea para tener valor de hacerlo, entonces no lo estás haciendo por los motivos correctos. El estoico actúa en la oscuridad de la misma manera que actuaría bajo los reflectores. Si tu acto de amor solo tiene sentido si él o ella lo ve, no es amor, es teatro. Práctica 4. Soltar sin odio. Este es el punto más malentendido de los 3 mandamientos. Nunca perseguir, nunca suplicar, nunca explicar. No significa endurecer el corazón. No significa despreciar a quien no te eligió. Marco Aurelio escribe en el libro sexto de las Meditaciones: La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Soltar no es rendirse. Soltar es elegir que tu paz vale más que tu necesidad de control. Soltar es reconocer que el amor que se necesita conquistar no era amor. Era un desafío disfrazado de amor. Se puede querer a alguien y dejarlo ir. De hecho, a veces, dejarlo ir es la única forma real de quererlo. Práctica 5. Tu valor no se negocia. Epicteto, en el capítulo 13 de la Enquiridión, escribe: Si quieres mejorar, acepta parecer ignorante con respecto a las cosas externas. El estoico está dispuesto a parecer poco para los ojos del mundo si ese es el precio de su integridad interna. Tu valor no se negocia en función de quién te elija. No sube cuando alguien te quiere. No baja cuando alguien se va. El estoico conoce su valor. No necesita que nadie se lo confirme. Y precisamente porque no lo necesita, deja de perseguir, deja de suplicar, deja de explicar. No porque no le importe el mundo, sino porque ya no necesita su permiso para existir. Epicteto, Enquiridión. Capítulo 13. Marco Aurelio, Meditaciones. Libro 6. Hay una paradoja en todo esto que los estoicos entendieron perfectamente. El momento en que dejas de perseguir es el momento en que empiezas a atraer. No por estrategia, no por juego psicológico, sino porque la persona que se conoce a sí misma, que no mendiga su lugar en el mundo, que actúa desde sus principios sin necesitar audiencia, esa persona emite algo que no se puede fabricar. Llámalo confianza, llámalo gravedad, llámalo dignidad. Nunca persigas lo que debería venir solo. Nunca supliques lo que debería ofrecerse libremente. Nunca expliques lo que no requiere defensa. Esto no es frialdad. Esto no es orgullo. Esto es la forma más alta de respeto hacia ti mismo. Y el día que lo practiques, no como concepto, sino como hábito, como segunda naturaleza, algo cambiará. No en el mundo, en ti. Si este video llegó en el momento correcto, ya sabes qué hacer.
Suscríbete, no para alimentar un algoritmo, sino para continuar este camino, porque quien deja de perseguir empieza a construir, y esto es solo el comienzo.